Hola, bienvenidos a los podcasts de RIOT, un espacio financiado por el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, en el que abordamos algunas de las cuestiones más relevantes del Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación, dedicado, en su 22ª edición, a las políticas de drogas y cohesión social. Nos acompaña Ana María Echeverría, directora de ENCARE y coordinadora del Nodo Sur de RIOT. Bienvenida, Ana María. Muchas gracias, es un gusto compartir este espacio. Ana María, cuando hablamos de género, normalmente lo hacemos en referencia a una serie de construcciones culturales que de una forma u otra se acaban convirtiendo en mandatos de deben ser o debe ser. ¿Somos suficientemente conscientes? ¿A día de hoy está claro por qué se habla de género y a qué nos referimos? No, en realidad yo creo que se tiende a confundir género muchas veces con feminismo, también a veces con violencia doméstica, se asocia género, digamos, con algunas de las causas más importantes que han impulsado la lucha de equidad de género. Pero pocas veces se tiene conciencia de, bueno, lo que implica en cuanto a bueno, cómo la sociedad piensa que tenemos que ser, comportarnos, actuar, presentarnos, vestirnos, según nuestro sexo biológico, digamos, que eso es el género y que bueno, que esos mandatos tienen implicancias luego en la vida cotidiana de todos nosotros, en nuestras emociones, en nuestros modos de ser en el mundo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo afecta el género al ámbito, al uso problemático de la droga y las adicciones? Bueno, esto podríamos decir que en varias dimensiones. Por un lado, cuando el consumo de drogas muchas veces está mediatizado por malestares, sufrimientos, angustias, bueno, sin duda que las que están vinculadas a género tienen su peso, su carga. Hay determinados mandatos, por ejemplo, en relación a que los varones tienen que ser más agresivos o más violentos, o bueno, incluso el rol de proveedores, que en la medida en que lo logran cumplir con éxito son más validados y que muchas veces está por detrás de determinados consumos para ser más agresivo, para enfrentar determinadas situaciones, para tolerar condiciones de trabajo, horarios, dinámicas, etcétera. Las personas consumen drogas. Del mismo modo podríamos hablar de la cantidad de malestares y de sufrimientos en las mujeres que se silencian con el uso de psicofármacos o con usos ocultos de alcohol, o bueno, otro montón de ejemplos que podríamos dar de cómo el género incide, el malestar y las sanciones que las mujeres vivimos cotidianamente también por nuestra condición de género, lo que es las condiciones de vida de las poblaciones transgénero también, ¿no? Entonces, esta sería como una dimensión, el por qué consumimos, muy vinculado, el cómo la sociedad nos ve si consumimos, también es diferente según género. La sanción para las mujeres y sobre todo para las mujeres madres es mucho mayor. También los lugares que las mujeres y los varones podemos llegar a jugar en la comercialización, en el microtráfico en la comercialización de drogas. Los varones son los traficantes, las mujeres somos, en todo caso, podemos encontrar mujeres en tareas de microtráfico, en su casa, con su familia, siempre en lugares de sometimiento. Y luego también hay otra dimensión en la que está muy presente las diferencias de género, que es en el acceso a tratamiento, donde las mujeres tenemos muchísimas menos posibilidades de atención y de atención que contemple las particularidades de cada uno, y no hay que decir las poblaciones transgénero u otras diversidades, ¿no? Y cuando hablamos de adicciones, ¿son diferentes los factores de riesgo en el caso de la mujer frente al del hombre? Sí, bueno, se establecen algunas diferencias que tienen que ver con lo orgánico. Metabolizamos el alcohol diferente, tenemos menor tolerancia, o sea, hay algunos elementos vinculados a lo orgánico en relación a las diferentes sustancias, pero sobre todo los factores de riesgo están mucho más vinculados a esto, ¿no? A lo social, a las sanciones, a los riesgos a los que nos exponemos. Son riesgos distintos, ni mayores ni peores, pero los riesgos a los que estamos expuestos varones o mujeres, ¿no? En relación
por ejemplo, a la violencia policial o en relación a el riesgo para la sexualidad. Bueno, hay como, sin ninguna duda, hay diferencias, sí, sí, hay factores de riesgo distintos en lo que hacen a por qué consumimos y luego lo que nos puede pasar si estamos en situación de consumo. ¿Y los mandatos pueden ser generadores de malestar o de esfuerzos que acaben derivando en un uso problemático o un abuso de determinadas sustancias, en el caso de la mujer? Sí, sin duda, sin duda. La presión sobre los varones y las mujeres son bien diferentes. Las presiones sociales, las mujeres tenemos que cumplir con mandatos que hacen al cuidado, a la educación, a la protección, a ser buenas madres, tener, por ejemplo, determinado modelo estético, también hay que ser delgada, hay que ser, bueno, no sé, hay como muchas presiones de deber ser que cuando no las cumplimos nos sentimos muy mal porque no las cumplimos y a la vez recibimos sanciones morales importantes por no cumplirlas, ¿no? Yo siempre digo que de las peores cosas que le pueden pasar a alguien socialmente es ser mujer, pobre, consumidora de drogas y además tener alguna pertenencia o identidad étnica que también la ponga en situación de mayor vulnerabilidad, de ser más estigmatizada, bueno, ¿no? Porque uno entonces pasa a ser mala por todos lados, ¿no? Mala mujer, mala madre, puta, etcétera, ¿no? Pero también a los varones les hace mucho peso desde otro lugar también los mandatos de género, esto que decíamos, ¿no? Poder ser emprendedor, poder cumplir, ser exitoso en lo laboral, en lo sexual. Hay una presión muy alta que si alguien siente que no está cumpliendo con eso, afecta también su identidad, su masculinidad, ¿no? Y también las drogas a veces ayudan a compensar eso. Claro. Y cuando hablamos de estigma, ¿es diferente el estigma entre mujeres y hombres? ¿Puede Es llegar a ser? diferente. Sí. Es diferente, sí, sí, tiene características propias para cada género. Acá también yo volvería a hacer énfasis en lo que es sobre las poblaciones transgénero, sobre que ya viven una situación de estigma muy fuerte, pero luego también para mujeres y para varones es distinto como es vivenciado esto. La mujer, sobre todo, comete como una afrenta muy grande al desafiar el modelo que se le impone, ¿no? De ser una buena madre, silenciosa, calma, bonita y ocupada de las tareas. A los varones tal vez algunas cosas se les perdona en función también de otros cruces, como los cruces de clase, los cruces más ligados a sus actividades. Un hombre con consumo de drogas en situación de calle, pobre, va a ser muy estigmatizado. Un empresario que consume cocaína en las reuniones con sus socios, probablemente no. Uh-huh. Y hablabas de otras identidades de género, como los transgénero. El nivel de discriminación o de estigmatización, no sé, puede ser diferente. ¿Puede haber como niveles entre hombres, mujeres y otras identidades de género? Sí, sin duda, sin duda. De hecho, por lo pronto, las experiencias que más conozco, la población transgénero queda muchas veces como con la única alternativa de la prostitución y vinculado a la prostitución, aparecen también ahí algunas tareas de microtráfico, de drogas y eso, ¿no? Si no hay medidas de discriminación positiva tomadas por los gobiernos a nivel de política pública, muchas veces es muy difícil la integración de las personas trans a otras áreas de la actividad. La discriminación ya per se es enorme. Y luego, si además de ser trans, tú todavía tienes consumo de drogas, eres también sospechoso además de ser portador de enfermedades de transmisión sexual y bueno, todas las sanciones. No solo, ¿no? También en general, yo diría que el caso de las poblaciones transgénero es el más grave, pero que en general para las identidades de género no binarias el peso de la sanción moral por el desacato que se comete al apartarse de los mandatos de género es muy grande. Y las drogas son como una buena excusa para aumentar la estigmatización. Uh-huh. Antes hablabas de políticas públicas.
¿qué políticas, desde tu experiencia, Ana, Ana María, pues se podrían fomentar para afrontar toda esta problemática de discriminación? Bueno, en realidad creo que algunas de estas políticas de discriminación positiva resultan con resultados interesantes, digamos, resultan con efectos interesantes, para no reiterar. La posibilidad de acceso a puestos de trabajo que sean diferentes y que permitan a la persona mostrarse tal cual es. Hoy en Uruguay, por lo pronto, que es mi país, se están dando algunos fenómenos interesantes. Hay una chica, por ejemplo, que es trans, que ha logrado acceder a un cargo en el legislativo de su departamento, de su ciudad, digamos, en el gobierno local. Luego empiezan a ver también en algunos empleos públicos, incluso en tareas de recepción, chicas transgénero. Es interesante cómo las políticas de discriminación positiva colaboran en eso, permiten visualizar a la persona desde un lugar distinto, interactuar con ella, pero también son necesarias políticas culturales, trabajar muchísimo en todo lo que es la difusión, la comunicación, para ir logrando empezar a aceptar la diversidad de otra manera, integrarla, ¿no? Sin ninguna duda, disminuir los impactos del sufrimiento por la discriminación que sufren estas personas sería una intervención en la línea de reducir los factores de riesgo y de vulneración que hacen que estas personas establezcan vínculos adictivos y problemáticos muy dolorosos con las drogas, ¿no? Y Ana María, ¿cómo puede una red ciber-americana como RIOT contribuir a la mejora en el abordaje de estas cuestiones? Bueno, desde la RIOT hay una primera tarea que estamos haciendo que es de revisión interna. Lo primero que tenemos que hacer es ver cómo nosotros estamos cada uno en sus instituciones asumiendo esta tarea. Por lo tanto, estamos trabajando en el diseño de matrices que nos permitan evaluar si nuestras instituciones incorporaron la dimensión de género tanto en lo que es la conformación de nuestros equipos, nuestros reglamentos internos, nuestros modos de trabajar, como sobre todo también en las políticas que llevamos a cabo, los programas, si nuestros programas incorporan la dimensión de género fuertemente o no. En eso estamos trabajando. La Comisión de Género ya tiene unos cuantos años funcionando y hemos venido avanzando en documentos de posicionamiento, en propuestas de matrices. Y bueno, y luego pensamos que el año que viene posiblemente podamos dedicarle fuertemente recursos a trabajar en esta línea para que más allá de la revisión de nuestras propias entidades podamos pasar también a aportar al conjunto de las entidades que en Iberoamérica trabajan la temática. Y Ana María, vamos terminando. No sé si te gustaría añadir algo más como colofón a esta conversación. Sí, tal vez algo en la línea primero del reconocimiento del trabajo que la RIOT viene haciendo y sobre todo de los y las compañeras que trabajamos en la Comisión de Género, y la necesidad sobre todo de sensibilizar a los varones en la necesidad de que aporten en la construcción de estas líneas de pensamiento, de estas matrices, de estos miradas sobre el tema, que no lo sientan como un territorio de las feministas y de las mujeres, sino que podamos comprender todos que vamos a ser más felices en la medida en que podamos cuestionarnos estos mandatos, más felices las mujeres, los varones y las disidencias sexuales, todos vamos a poder mejorar nuestra calidad de vida en la medida que podamos movernos de esos lugares de mandatos culturales tan opresores, tan intensos, y que finalmente responden mucho a la organización del trabajo que la sociedad se da para ser más productiva, ¿no? Y no responde a la felicidad humana, ni responde tampoco a valores que sean intrínsecos, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, como invitar a todos a animarnos a mirar esta cuestión del género de un modo tal que contribuya a la pública felicidad, digamos. Pues Ana María, muchísimas gracias por participar en estos podcasts de RIOT y nos vemos en el seminario. Bien, un gusto entonces. Nos estamos viendo en el seminario.